Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde nos estés mirando. Bienvenidos al grupo de estudio La Desaparición del Universo. Hoy nos vamos a dedicar al capítulo número 5, parte primera. Bienvenida Angie, gracias por colaborar y estar como coautora de este espacio. Y le damos la bienvenida a Mati, que es nueva en el grupo y esperamos que disfrute mucho de las lecturas que hagamos hoy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Angie Torralba. Gracias Nancy por presentarme. La verdad que es un placer y espero, que disfruten mucho este capítulo número 5 de La Desaparición del Universo y hayan súper disfrutado los anteriores, ¿sí? Porque uno a veces se va como enganchando a veces a mitad de camino y les queremos contar que todos los capítulos están analizados, ¿sí? Obviamente con nuestros puntos de vista, que seguramente a ustedes los van a acompañar mucho, y si tienen algo para contarnos, para decirnos, para preguntarnos, saben que acá en la cajita nos pueden hacer todas las preguntas, en el canal de YouTube de Nancy, en Facebook, y próximamente mi canal, ya se los voy a anunciar, estoy media retrasada con eso. Ya se los prometo. Hola Clau, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están todos? Hola Claudita, buenas tardes. Bueno, a modo de resumen, me gustaría un poquito, para que todos los que estamos acá hoy ordenemos ideas, ¿sí? Hablemos un poquito de los capítulos anteriores, pero muy sucintamente, acerca de lo que trataron nada más, ¿sí? En el capítulo primero encontramos al autor del libro, Gary Renard, y su primer contacto con Arten y Purya, ¿no? Donde Arten y Purya vienen a decirles que ellos están ahí para ofrecerle una enseñanza y encauzarlos en el estudio de un curso de milagros. Al fin y al cabo, la lectura de este libro puede, obviamente, ser leído por cualquiera que tenga la inquietud de saber cómo es que desaparece el universo para Gary Renard, ¿sí? O al menos cómo él plantea hacer esto, pero en realidad es un libro introductorio para la mayoría de los estudiantes de un curso de milagros. Y justamente Arten y Puryan aparecen ante él para darle todas las aclaraciones. A nivel personal les diré que encontrar este libro fue un bálsamo de paz para mí, porque significó poder comprender el curso de milagros cuando me venía ya peleando un poco con el curso sin saber muy bien cómo comprender algunos conceptos que me resultaban realmente extraños a mí. Así que realmente para mí fue muy bueno. El segundo capítulo fue un capítulo muy extenso, ¿sí? Donde Arten y Purya le hacen un pasaje por cómo en realidad se origina el universo. O sea, la idea central del capítulo 2 es: el universo no es una creación de Dios, es una creación de tu mente, es una ilusión, estás dormido. Capítulo 2 nos habla de eso y de cómo es que eso es posible, la idea loca, digámoslo así, ¿no? En el capítulo 3, lo que hacen Arten y Puryan es aparecerse luego que Gary empieza el estudio del curso de milagros y hablan acerca del libro, cómo el libro aparece en el mundo, de la mano de Helen Schumann, quién es Helen Schumann. Bueno, hablan un poco acerca de cómo abordar el estudio del curso de milagros y algunas dudas que Gary tenía sobre el tema, ¿sí? Ustedes, como dijo Angie, tienen todos los capítulos analizados en el canal de YouTube y también en las redes sociales, tanto de Angie como mías, están siempre promocionados todos los videos, ¿sí? Así que nos pueden encontrar ahí. Bien, en el capítulo 4, que fue el último capítulo donde tuvimos la difícil tarea, o ellos tuvieron en realidad la difícil tarea, de explicarnos cómo se fue dividiendo la mente hasta que llega a esta mente fragmentada en la que hoy estamos inmersa la mayoría de los seres humanos, ¿sí? Vimos la primera división de la mente, la segunda división de la mente, la tercera división. Bien, llegamos finalmente al capítulo número 5. A mí que me toca hacer el resumen, les digo que es un capítulo hermoso, muy bonito, donde Arten y Purya nos van a explicar la dinámica del ego y nos van a explicar para qué tenemos que perdonar, qué es perdonar y para qué es que tenemos que perdonar, ¿sí? Así que es un capítulo muy, muy lindo. Así que vamos a darle comienzo a este capítulo que se llama El plan del ego. Adelante, Angie. Qué interesante.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, el plan del ego. Desperté al día siguiente, cerca del amanecer, y abrí los ojos. Para mi sorpresa, me di cuenta de que no podía ver ninguna imagen separada. Lo único que podía distinguir era lo que parecía ser una cubierta. Era como si tuviera parches sobre los ojos. Estos parches estaban hechos de una perfecta e inmaculada luz blanca. Era una luz aún más pura que la nieve intacta, que a veces veo por las mañanas. En el campo detrás de mi casa, después de las tormentas del noroeste, azotó el duro paisaje de Maine. Cuando cerré los ojos, vi algo diferente. La hermosa luz blanca que había ocupado mi campo visual seguía allí, pero ahora había grandes manchas de una fea oscuridad, cubriendo buena parte de la luz. Aún podía verse algo de luz, pero una buena parte de la mitad había quedado oscurecida por esta negrura amenazadora. Desconcertado, abrí los ojos y otra vez volví a ver únicamente la hermosa y atrayente luz blanca. Al volver a cerrarlo, las manchas de horrible negrura retornaron. Sin saber cómo explicármelo, y siendo el tipo de persona que puede seguir durmiendo en medio de un terremoto, volví a mis sueños nocturnos, sin estar seguro de si esta experiencia era parte de ellos o no. Cuando volví a despertar más tarde, recordé la experiencia y medio dormido, pregunté a J mentalmente. De acuerdo, me rindo. ¿Qué ha sido eso? Después de intentar no pensar en nada, se me dio esta idea. Piensa en ello junto conmigo. Pronto me di cuenta de que la luz, blanca y pura, representaba al espíritu puro que yo era realmente y que volvería a ser cuando abriera verdaderamente los ojos y despertara. La oscuridad era la profunda culpabilidad inconsciente enterrada en mi mente. Entonces pensé, esta oscuridad es lo que tiene que ser curado internamente por el Espíritu Santo mientras yo perdono. Junto con él, los correspondientes símbolos de mi culpa que parecen estar fuera de mí, cuando ese trabajo esté concluido, solo quedará la luz. ¿Podés seguir, Claudita? ¿Sigo? ¿Se me escucha bien? Sí. Con esta experiencia, así como con la charla de la noche anterior, con Pursan y Arten aún fresca en mi cabeza, dediqué unas cuantas horas de aquella tarde a escuchar las cintas de Ken Wapnick que el moderador de mi grupo de estudio me había prestado. Al principio me sentí fascinado por el estilo de Ken, que se parecía mucho al de un profesor universitario. Después de todo, Ken era un estudioso. A medida que seguía escuchando, me di cuenta de que a la hora de explicar los principios metafísicos avanzados del curso, así como sus aplicaciones prácticas y cotidianas, Ken era de gran ayuda. Más adelante, aquella noche, cuando me senté y leí unas pocas páginas del texto, me sorprendió descubrir que era mucho más fácil entender por mí mismo el significado exacto de algunas de las líneas que leía. En las semanas siguientes, también me esforcé al máximo por perdonar, especialmente en los momentos en que Karen y yo teníamos problemas para llevarnos bien. Las lecciones del libro de ejercicios me ayudaron y a menudo las apliqué con Karen. Nos resultaba fácil sacarnos de quicio, sobre todo cuando teníamos poco dinero y nos sentíamos bajo presión. Bien, perfecto. Ahora sí, Angie, nos lees esta última y vamos a comentar esta primera parte del libro.
Perdón, no me escucharon nada, ¿no? No. Perdonando en el amor. Karen era una buena mujer que me amaba y me cuidaba de mí. Habíamos estado felizmente casados 11 años, pero si había una falta que atribuirle era que tenía su buena cuota de quejas y resentimientos. Uno de los motivos se debía al hecho de haber probado varias profesiones, pero nunca había encontrado una con la que se sintiera feliz o que le permitiera ganar dinero. La situación estaba exacerbada por el hecho de que yo mismo no ganaba mucho dinero con mi negocio. Una noche, cuando Karen se estaba quejando y protestando por su trabajo y nuestra situación económica, noté con interés que no estaba teniendo la típica reacción crítica a su monólogo negativo. Tuve, en cambio, dos experiencias diferentes y atípicas. La primera fue darme cuenta que Karen me estaba pidiendo amor, lo que hizo que sus palabras sonaran diferente, como una inocente petición de comprensión. La segunda experiencia fue que aquello que veía no era Karen en realidad, sino que estaban viendo una figura que deseaba tener en mi sueño para poder culparla por crear un ambiente negativo, que a continuación podía usar como una excusa conveniente por mi propia ineficacia. Estas nuevas experiencias iniciaron el proceso de cambiar mi manera de ver a Karen, haciendo que fuera más divertido hablar con ella y más divertido ir a la cama. Aunque no siempre reconocía mis oportunidades de perdón, seguía aprendiendo rápidamente. Pasaron 4 meses hasta que volví a ver a mis visitantes ascendidos y me parecieron unos meses muy largos. Había momentos en los que me sentía molesto y otras veces me sentía abiertamente abandonado, aunque me pillaba a mí mismo intentando hacer una relación especial de todo aquello e intentaba perdonarlo. A veces pensaba, tal vez todo esto sea una prueba para ver si puedo perdonar. Entonces perdonaba, pero no lo que Arten y Purja hacían o dejaban de hacer, ya que eso solo haría que el error fuera real para mí. Como el mundo solo es un sueño, el curso implora a sus estudiantes que perdonen a sus hermanos por lo que no hicieron, evitando así que el error se haga real para ellos. Cuando pensaba en las cosas en esos términos, me daba cuenta de que era capaz de experimentarme como el hacedor de mi sueño, en lugar de ser su víctima. Bueno, hemos leído completamente la primera parte porque quería que la analizáramos en su totalidad, ¿no? Sí, que me pareció interesante, ¿no? ¿Qué nos decías, Angie, que yo te interrumpí, perdón? No, que es todo correlativo y que si no leemos todo es difícil de interpretar por partes. Nosotros porque ya tenemos varias lecturas, entonces nos empiezan a surgir todas las cosas que tenemos ganas de contarles o de manifestarles, pero sí, para que ustedes puedan tener todo el material. Lo que él descubre acá es cuando nace el perdón, o cuando el perdón es verdadero, nace el amor. ¿Sí? Y uno cree que el otro cambió, ¿sí? Que las otras personas cambian sus actitudes o se rinden a determinadas circunstancias. Y la realidad es que el que cambia es uno. Exacto. Bueno, muy interesante su primera experiencia. Esta experiencia que él tiene cuando está en la cama y abre los ojos y ve manchas negras y una luz. Y se da cuenta que esas manchas negras son toda la infección egoica que necesitamos curar de la mente, ¿sí? Y lo interesante es que él pasa de esa experiencia a contarnos cómo hace esta curación, que es con qué, perdonando al que tiene al lado. Por eso es que nosotros no tenemos que ir a tratar de perdonar al estadio, no es necesario, ¿sí? En casa tenemos un montón de gente con la cual, ¿sí? Practicar el perdón,
Va a ser una Hijos, peregrinación. parejas, amigos. Tenemos, las cosas que vemos, las noticias que nos llegan, Le los iba a decir eso, comentarios. si se quedan sin nadie con quien interactuar en casa, se meten en Facebook y ahí van a tener montones de gente con quien perdonar. ¿Sí? Ven las Seguro lo que noticias, les digo. ven las noticias o el noticiero o el cable, o sea, lo que está pasando, también tienen un montón de cosas para perdonar. Van al mercadito a comprar algo para cocinar y van a encontrar otro montón de cosas para perdonar, ¿no es cierto? Si uno lo hace, uno se convierte como, acá nuestro escritor que se convirtió en un perdonador, a ver, como Muy si eficaz fuera y sofisticado, diría yo. claro, sofisticado, y lo usó a cada minuto. Él tenía un conflicto y utilizaba el perdón para salir del conflicto, ¿sí? Y lo entiendo perfectamente, porque cuando uno empieza a practicar, a veces a nosotros nos cuesta, nuestro ego juega con nuestro orgullo, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a tambalear. Pero cosas para perdonar tenemos todo el tiempo, a cada minuto, y ahí es donde empezamos a ver la luz. Sí. ¿Sí? Igual no cedan a la tentación de comenzar a perdonar lo de afuera, ¿sí? Lo distante, en vez de comenzar perdonando lo que está al lado. ¿Por qué lo digo a esto? Porque es muy tentador, todos lo hacemos en realidad en cierta medida. Es fácil perdonar la grosería del que nos atiende en el mercado, ¿sí? Es fácil perdonar al conductor del auto que va al lado de nosotros y se nos cruza. Es fácil, se los digo ya, es fácil. Ahora, mucho más complejo es perdonar a la pareja, mucho más complejo es perdonar al hijo, mucho más complejo es perdonar a los padres, y en realidad es ahí donde sostenemos los conflictos. Sostenemos los conflictos, ¿sí? O sea, nosotros ponemos nuestra energía ahí para que esos conflictos sigan vivos, ¿sí? Entonces, es ahí donde tenemos que atacar. Porque hay emociones involucradas, entonces nos cuesta más perdonar. Entonces, por ahí lo otro es más cotidiano, más del día a día, no es algo que nos tengamos que enfrentar. De hecho, si no te querés enfrentar a esa misma situación, irás a comprar otro mercado, o irás por otra calle si no tenés que cruzarte con ese auto, a ver, tenemos 1000 maneras de evitarlo. Ahora, las personas que tenemos dentro de nuestro entorno, ya sea laboral y sobre todo en casa, como están las emociones comprometidas, nos cuesta mucho más. Yo le digo salir afuera porque yo vivo sola, entonces me puedo pelear con mi perro y con mi gato, ¿sí? Después los abrazo y los perdono por todas las travesuras que me hicieron, pero a ver, es muy interesante, porque una vez cree que porque uno vive solo no hay nada para perdonar dentro de su hogar, y resulta que hay mucho, sí. Se los puedo asegurar. Claudita, ¿cómo ves vos eso? Me centraba en la experiencia de Gary y su pareja, ¿no? ¿Cómo es que en el camino que vamos, en esto que vamos aprendiendo cada vez más, nos ponemos de observadores y a practicar lo que hemos aprendido? Y me pasa bastante seguido, y por ahí miro las frases o algunas lecturas que se me ocurren, también las veo con otros ojos. Y las actitudes de las personas, de los amigos, que uno les dice gente tóxica, ¿no? Y empezás a discernir y a observar cómo es que la persona, ¿por qué decís eso? Y empezás a perdonar también el modo de la persona. Yo creo que los más allegados son los amigos y los familiares, ¿no? Que empezás ahí a ver y a observar y a mirarlos con otra lupa, desde lo que ya vamos aprendiendo y esto de lo que vamos aprendiendo sobre el perdón también. Sí, lo que me parece muy importante que tengamos en cuenta, te lo digo Claudia porque te escuché decir algo que me pareció que es rico para que los otros también que nos están viendo a futuro lo tengan en cuenta, y que lo dice Gary acá, es que no perdonamos a las personas por lo que hicieron,
porque de hecho, si nosotros los perdonáramos por lo que hicieron, estaríamos haciendo real el error. Nunca olvidemos que todo es una gran proyección, por lo cual los perdonamos por lo que no hicieron. Yo sé que es muy complicado, obviamente que yo al principio no perdonaba pensando que lo habían hecho, ¿no? Es el principio el perdón es así, pero después lo tenemos que evolucionarlo y entender que en realidad nadie nos hizo nada porque nada externo a mí puede hacerme daño porque no hay nada externo a mí. Todo es una gran proyección que parte de mi interior, ¿no? Entonces, era para hacerte esa salvedad para que Sí. los demás también lo tomen. Claro, y que es nuestra proyección, ¿no? Que si a vos te hizo ruido eso, te molestó o te sintió incómoda o necesitaste buscar la herramienta del perdón, porque en realidad es tu proyección. Vos estás escuchando algo que en realidad está dentro tuyo y donde vos tenés que ahí perdonarte por esa proyección. Porque el otro es la parte que conecto con el otro, ¿verdad? Sí. Claro. No hizo absolutamente Sí, nada. la De parte que última, conecto con el otro. En realidad, claro, cuando Sí, dos esa es personas mi entran en parte. un conflicto, las dos tienen el conflicto, ¿sí? O sea, claro, esto, claramente que el conflicto Sí. no es exclusivamente mío. ¿Pero por de qué esto uno, es así? Porque somos uno, no somos claro, dos. Por eso los claro. dos tenemos el conflicto, porque en realidad Algo, somos... ¿se acuerdan? Con estas cuestiones, ¿se acuerdan que hablábamos de las cuestiones de la culpa también? Y uno que defiende, no, porque el otro tiene la culpa, el otro tiene la culpa, porque si en conflictos de los dos tenemos la culpa. Pero muchas veces el ego, ¿sí?, nos impide ver a nosotros, que también es nuestro error. Sí, Y nos o una impide idea más perdonarnos a nosotros. revolucionaria, Claudita, nadie tiene Además, la culpa, porque la nadie tiene la culpa culpa, no existe. no existe. ¿Sí? ¿No? Eso es lo que justamente ahora ellos vienen, y este capítulo es hermoso en ese aspecto, Ahora porque vamos a hablar de ahora la nos culpa vamos también. a adentrar más en eso. Mati, sé que sos nuevita en el curso de milagros, pero contanos un poquito cómo va tu proceso de perdón, aunque recién haya empezado. ¿Querés contarnos algo? Hola, mi proceso de perdón, pues saludos a todos. No, pues soy nueva, no tengo así pues muchas palabras para decir, pero en eso estoy, ya sé, ya me queda claro que nadie nos puede hacer nada y que no perdonamos. Ahorita que dijiste esa palabra de que no perdonamos por lo que hicieron, sino por lo que no han hecho, entonces me queda como más claro, me siento como Genial. Bueno, más en eso, paz. Mati, es lo que nos trae de lindo Gary Renner en su libro, que muchas cosas que él dice en el libro son así, como te parece a vos ahora, es lo que a mí me pareció cuando lo leí por primera vez, ¿no? Me aclaró muchas cosas, y esto era trascendental, entender que yo perdonaba algo que en realidad solo está en mi mente, porque lo único que necesita curación es la mente. No hay ninguna realidad que necesite ser corregida, porque no existe ninguna realidad en donde estamos hoy, ¿no? Donde percibimos hoy. Así que bueno, te deseamos que esto sea para vos el comienzo de santificar muchas relaciones, que hoy vamos a hablar de eso también. Sí, muy Ok, interesante. muchas gracias. Sí, Bienvenida, Gracias a Mati, vos, Mati, bienvenida. gracias. Gracias. Bueno, Gracias. ¿querés Voy a leerlo, seguir. Angie? Sí, yo sigo. Sí, Gary. Hola tíos, estoy encantado de veros. Gracias por venir. Asumo que sabéis de mis experiencias durante los 4 últimos meses y lo agradecido que me siento de que estéis ayudando. Me estáis ayudando. Pursha, por supuesto, nosotros también te estamos agradeciendo. No sirve de nada enseñar o decir cosas a alguien si no va a aprovecharlas. Tú, hermano mío, estás utilizando lo que te decimos, aunque, como ya has descubierto, no siempre es fácil. A medida que aprendes más, te darás cuenta de que estamos enseñando una interpretación purista, no dual de la verdad. Así es como el curso de ser entendido. Según transcurra el tiempo, cada vez habrá más personas que enseñen el curso de este modo, aunque nosotros no somos tan corteses como será la mayoría de ellos.
Ahora mismo la gente tiende a tomar prestadas partes del curso para hacer después su propia cosa. En el futuro habrá muchos más puristas. Un tema muy candente ponen acá en el tapete o en la mesa, como se suele decir, un tema candente porque si uno es un poquito observador se va a dar cuenta que hay muchos maestros del curso que han tomado tal y cual partes del curso y han hecho su propia historia con partes del curso, ¿sí? De hecho, y sin ánimo de criticar, lo voy a decir antes porque al contrario me parece un texto hermoso, pero en realidad sí me parece una desviación del curso que cada uno decidirá si le resuena o no le resuena de verdad, porque eso es algo que yo no puedo identificar para otros, solo para mí. Es un curso de amor. Se llama así, se llama Un curso de amor. Es un libro muy parecido al Curso de Milagros, en vez de ser azul es violeta, ¿sí? Muy hermoso. Lo estuve mirando. Podríamos decir que el curso de amor ha sacado algunas cosas controversiales del curso, ha pulido algunas cuestiones que tienen que ver con el amor, pero mi impresión al leerlo es que hay más vaguedad que el curso de milagros. O sea, ¿a qué me refiero? No nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Y Jesús, en el curso de milagro, nos dice lo que tenemos que hacer. Y no solo nos dice lo que tenemos que hacer, sino que encima nos dice que no tenemos que hacer por nuestra cuenta nada, que tenemos que guiarnos exclusivamente con el Espíritu Santo. Y eso es como si nos patearan en donde ustedes ya saben. Claro. Bueno, claro. no Sí, nos gusta. No nos gusta, claro, entonces No, nos enfrenta. Y eso de enfrentarnos, ¿qué hace? Que cuando nos hacemos cargo de ese enfrentamiento, allanemos un montón de situaciones, ¿sí? Pero de la otra manera se procrastina, como veníamos haciendo hasta ahora, ¿no? Yo particularmente he procrastinado 40 y pico de años de mi vida, ¿sí? Tratando de no ver lo que tenía que ver, ¿sí? Con respecto a un montón de cosas. Y el curso te pone todo el tiempo en jaque, ¿sí? Y la verdad que una vez que uno ingresa, no hay vuelta atrás. No. ¿Sí? Por eso digo que un curso de amor es muy amoroso, es muy poético, me encantan muchas citas del curso de amor, pero yo particularmente, esto es una opinión puramente personal, ¿sí? Yo no lo cambiaría por el curso de milagro, porque yo soy consciente de que necesito que me sacudan para poder estar en el camino adecuado, y que si no me hubieran sacudido todo lo que me sacudieron estos años, no estaría en el lugar donde estoy hoy, que es un lugar de mucha más paz, de mucho más amor, de mucha más felicidad en mi vida, ¿sí? Pero bueno, volvemos a un detalle del curso que es súper personalísimo el curso, que es una experiencia que cada uno de nosotros tiene que transitar de la manera en que le resuena transitar, ¿sí? Igual, vuelvo a repetir, no es que yo critique el curso de amor, me parece hermoso y bienvenidos a todos los que lo estudian. Ahora, sí creo, como dice acá Arten, en la filmina anterior, que en los próximos años probablemente aparezcan muchos más puristas. ¿A qué se refiere con puristas? Personas que traten de atenerse a las interpretaciones que Jesús quiso que fueran las adecuadas para el curso de milagros, ¿sí? Y no una interpretación tan libre. Que de esto hemos hablado un poco acerca de que en la desaparición del universo nombran que es Ken Wapnick, el que fue designado por Helen Schumann como directriz de J, o Jesús, que fue el que dictó el curso, ¿no? Como el encargado de interpretar. Por eso yo creo que los libros de Ken, que no son muy leídos aquí en español en Latinoamérica, van a empezar a ser mucho más leídos porque es la interpretación que nos han pedido que adoptemos, ¿sí? Y que al menos, aunque no te guste Ken Wapnick, tenés que leerlo para saber por dónde va la movida. Si es que vos querés seguir siendo fiel al mensaje que Jesús quiso imprimir en el curso de milagros, ¿sí? Y si no, podés hacer un camino de amor que a vos quieras, ¿no? A ver, el curso de milagros no es el único camino, y lo dice el propio curso. No soy el único camino. Hay muchos otros caminos que pueden seguir, ¿no es cierto? No sé cómo lo ves vos, Claudita. Estoy muy de acuerdo con vos, Nancy. Me parece que
más allá de lo que venimos aprendiendo, cada uno tiene su camino y su momento de crecimiento, ¿no? No todos crecemos de la misma manera. Es cierto, muy cierto. Bueno, vamos a ver cómo se va a ir desempeñando el curso, que cada día tiene más adeptos, ¿sí? Que cada día hay más estudiantes y que también podemos esperar más desvirtuación del mensaje, ciertamente también. De hecho, yo me encuentro en la disyuntiva de sentir que mi estado de conciencia ha crecido y cosas que yo interpretaba de una manera el año pasado, hoy las interpreto de otra forma. ¿Sí? O sea, no es que siempre la interpretación va de la mano de algo insidioso. Muchas veces la interpretación va de la mano de tu estado de conciencia también. O sea, que hay que tener en cuenta que el maestro o el alumno, no importa, por más avanzado o muchos años que lleve en el camino, dependerá de su estado de conciencia también la interpretación, ¿no? Por eso me parece muy interesante que dos maestros ascendidos como Arten y Purya, que en realidad tienen un grado de iluminación, vengan a acercarnos de forma muy amena las enseñanzas del curso, ¿sí? Yo ese es el valor que encontré en este libro. Claudita, ¿querés leerlo? Leo. Purya, sin embargo, ¿se me escucha bien? Perdón. Sí. Purya, sin embargo, hay algo más de lo que deberías ser consciente. Cuando tengas más experiencia con el perdón, y comentaremos un aspecto del perdón dentro de un minuto antes de examinar el ego más de cerca. El perdón te ayudará a darte cuenta de que no necesitas tu humor satírico tanto como crees. Cuando tú ya no lo necesites, nosotros tampoco lo necesitaremos para comunicarnos contigo. El Espíritu Santo habla con la gente de distintas maneras, a medida que cambian, y te aseguro que si eligen al Espíritu Santo como maestro, sí cambian hacia la realidad al deshacer los falsos cambios del ego. El Espíritu Santo puede hablarlos de manera apropiada. ¿Piensas que somos demasiado duros contigo? Sin embargo, y tal como llegarás a darte cuenta, en realidad eres tú quien es muy duro contigo mismo. Lo cierto es que no quieres mirar tu odio, pero durante esta visita vamos a mirar una parte de él. Oh, bien, bien durito, como suelen ser Arten y Purya, ¿no? Interesante. Volvemos a lo que es proyección. Claro, y voy a rescatar esto. El Espíritu Santo se conecta con vos por medio del curso de milagros, porque el curso de milagros en realidad es un puente con él, ¿no? A veces, al principio lo escuchamos muy lejano y luego va acercando, ¿no? La voz se va acercando y va siendo más clara. Ahora, él te habla como vos te hablás. Él se comunica con vos en tu misma forma, ¿no? Y por eso es que muchas veces necesitamos algunas experiencias que podrían para otros parecer límite o podrían ser quizás hasta agresivas, y uno sí las necesita de esa manera, porque es la forma en la que uno se ha desempeñado y es la forma en la que uno lo entiende, ¿no? Tal cual, es así. Bueno, sigo yo por acá, ¿sí? Arten, antes de desenmascarar al ego, tu falso amigo, repetimos una de las lecciones del libro de ejercicios. Queremos abordar el tema del perdón aquí porque vamos a señalar algunas cosas respecto al ego que puede alterarte un poco. Y para que no te desmoralices, queremos resaltar antes de tiempo que hay formas simples, no necesariamente fáciles, a menos que seas un maestro avanzado de deshacer el ego. ¿Has estado practicando con el libro de ejercicio por más de 6 meses y vas bien? Sin embargo, cuando las cosas ocurren rápidamente en tu mundo, a veces sigues condenando a los demás. Casi todo el mundo lo hace, incluso los estudiantes avanzados del curso. De modo que tenemos una pregunta para ti. ¿Qué pasaría si te negaras a transigir con lo que has aprendido del curso? No me estoy refiriendo únicamente a tu manera de hablar de los principios del curso con los demás.
Estoy hablando de cómo practicas lo que predicas, no de que tengas que predicar nada. ¿Qué pasaría si siguieras una lección del libro de ejercicios al pie de la letra y aplicaras sus principios cada día tal como hizo Jota cuando apareció en un cuerpo? Wow, Bueno, súper interesante. Desafío, ¿no? Un desafío, encanta. le dan un desafío. Y yo me siento desafiada junto con Gary, ¿no? Esto de qué pasa si nos negáramos a transigir con respecto a lo que hemos aprendido. Y me lo pregunto mucho a esto, porque obviamente cuando uno se pesca en un error tiende a ir hacia la culpa. Esto es algo natural porque el sistema del ego está planteado así y todavía estamos entre dos amos, lo que nos coloca en un limbo, porque no podemos obedecer a dos amos, ¿sí? Por lo cual estamos haciendo como pasos de alocados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pasos en falso. Entonces, qué interesante que es entender que hace falta comprometerse al menos con lo aprendido. Lo que todavía no comprendiste, lo que todavía no está dentro de tu acervo, lo que todavía no está en tu nivel de conciencia, no lo podés aplicar porque no está en vos. Pero lo que sí está, necesita de un nivel de compromiso. Y es algo que tenemos que empezar a plantearnos, ¿no? De hecho, para mí, estos últimos meses, que nosotros acá desde Argentina, para los que nos ven de otros países lo digo, estamos en una estricta cuarentena hace más de 130 o 120 días, no me acuerdo cuántos días, 112, 15, no sé. 2 meses y medio. Estamos, digamos, yo creo que hemos tenido la oportunidad de ponernos a mirar con mucho detenimiento, la mayoría al menos de nosotros, este compromiso. Y yo he adoptado quizás hasta una diferente actitud con algunas cosas, en los que ahora me doy cuenta que era muy laxa, ¿sí? Porque bueno, me daba el permiso de hacerme la osa en algunas oportunidades, ¿no? Y creo que es algo que tenemos que comenzar a masticar, por decirlo, ¿no? Porque nos va a ser difícil a la mayoría tener que plantearnos eso, decir, bueno, ¿tengo el compromiso necesario para que lo que yo ya aprendí, no dejar de aplicarlo en todos los días de mi vida? ¿Hay un compromiso? Porque, bueno, ahí es cuando me afianzo en ese salto cuántico que hice en el momento que comprendí ese hecho. ¿Sí? Sí, yo les voy a contar que también entré en ese desafío y realmente a mí lo que me pasó fue que creía, ¿sí? Al principio creía que me había recontra comprometido y que yo hacía todo lo que había aprendido y que era re estricta conmigo misma. Sí, me creía re estricta. Claro, me creería restricta si lo pensaba desde el ego, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaba? Qué interesante, el Espíritu Santo me puso un montón de pruebas, porque no fue una, por eso dice que no es fácil, ¿sí? Pero no es imposible. Entonces me puso un montón de pruebas de repetir la historia, ¿no? Repetir esa situación o ese sentimiento o esas emociones, y yo, pero ¿cómo si yo ya lo perdoné? ¿Lo perdoné o no lo perdoné? Entonces me enojaba conmigo misma, porque como si yo ya te lo perdoné y yo hago expresiones con las manos y miro para arriba y le reclamo al Espíritu Santo como si él pudiera, si me pudiera dar un palmazo en la cabeza, en la nuca, para decirme, nena, no entendiste nada, me lo hubiese dado un par de veces, me lo da de otra manera, ¿no? Entonces, claro, ahí me di cuenta de que, claro, si repito la historia y repito la emoción o repito eso, es porque todavía no lo terminé de perdonar. Bien. ¿Sí? Lo interesante, Angie, es que tu idea de comprometerte trajo al frente todas esas cuestiones. ¿sí? Todas. Yo los invito a que vean que hasta las situaciones egoicas, abiertamente egoicas en nosotros, son utilizadas como herramientas por el Espíritu Santo para volvernos las tornas, ¿sí? Porque es bastante, y que volvamos al ruedo para aprender. Porque yo creo que una vez que uno expresa realmente de manera explícita la idea de seguir este camino, por más que tardes lo que tardes, las enseñanzas llegan igual, ¿sí?
¿sí? Capaz que Totalmente. va a ser más fácil o más difícil. Las epifanías. ¿Cómo, Sí, Claudita? poder disfrutar. Las epifanías. Las epifanías, Yo totalmente. les digo sí. Bueno, y uno que empieza a experimentar más paz. Y por ahí te das cuenta de que esa emoción que vos sentías por determinadas situaciones desaparecieron. Obvio No que las sentís más, desaparecieron, ¿sí? Porque ya no las recordás, porque no las volvés a revivir, y ahí es donde vos te das cuenta que la perdonaste, ¿sí? Que te perdonaste por sentir eso ante determinado hecho. Ahora, ¿dónde está el secreto? En la constancia, ¿sí? Sí. Y en volverse buen observador. En eso me entrené. Ahora me queda Buen todo el resto. observador. Pero Sí. volverse buen observador de cada cosa. Observador de las situaciones. Exacto, Sí, sí, así sí. es. Yo creo que las situaciones diarias son las que más nos enseñan, ¿no? Hasta dónde hemos llegado, hasta dónde llegamos con nuestro nivel de conciencia, hasta dónde hemos aprendido a perdonar. Yo creo que las situaciones diarias, de todo, ¿no? De la familia, de los amigos, de la tele inclusive, donde se plantean situaciones y uno, si yo a esto hubiera reaccionado tan mal hace unos años, llorado, pataleado, salido, corriendo, lo que sea. Y en este momento, con paz. En este momento, fluye. Yo creo que ahí es donde, en estas situaciones, son las gran maestras, ¿no? Donde nos van, no sé si enseñando, sino, o evaluando, hasta poniendo notas de hasta dónde hemos llegado en nuestro nivel de conciencia. Sí, totalmente. Es como yo repito una vez más, que es una experiencia tan personalísima que no hay punto de comparación. Sí hay un compartir, que creo que es lo rico que hacemos los sábados acá y los domingos con otros grupos también, con Angie y demás, y es compartir esta experiencia que obviamente referencia a mucha gente, pero que por otro lado todos tenemos que tener en cuenta que es personalísima. Entonces no hay escalas, ¿no? A las cuales ascender ni en las cuales colocarse. Más bien todo es muy, muy hecho a la medida. Le pregunta a Gary, ¿qué lección del libro de ejercicio queréis que repita y siga al pie de la letra? Porque Arten y Purja les dice eso. Que hay una lección que hay que seguir, así que prestemos atención, que hay una que hay que seguir al pie de la letra. Bien. Una muy importante, quiero que leas la primera mitad de la lección 68. Lee hasta la tercera oración del cuarto párrafo y después detente. Podrás hacer el resto más tarde. Mientras lees, piensa qué pasaría si hicieras siempre eso que te dice esa lección. Piensa en lo que podía ser para tu paz mental y tu fortaleza psicológica si siempre lo hicieras. No estoy diciendo que la mayoría de la gente lo practique siempre. La mayoría no lo hace. Solo estoy preguntando, ¿qué pasaría si lo hicieras tú? ¿Ves? Ahora mismo tu mente juzga y condena automáticamente. Bien, vamos a ver la lección. Los pensamientos y la conducta de la mayoría de la gente son en realidad muy previsibles. Por muy interesante e individualista que puedan creer que son, uno de los objetivos del curso es entrenar tu mente para que llegue al día en que, en lugar de juzgar automáticamente, perdones automáticamente. Si adoptas este hábito, los beneficios para tu mente serían inconmensurables. De acuerdo, maestros encendidos, le dice Gary. Vamos a leer la lección. ¿Querés leerla, Angie? Sí, de acuerdo, muy bien. El amor no abriga resentimiento. Me encantó. No me acordaba cuál era la 68. La iba a buscar, pero seguro que Les cuento algo. Yo creo que esta lección es un antes y un después. El que traspasa la 68 no hace marcha atrás en este camino, ¿sí? Hasta la 68 tenés tiempo para abandonar. Desde la 68 en adelante, estás frito. Ah, sí, estás dando vuelta, no sabes en qué momento te despide, ¿viste? La energía te despide, el ego te saca para afuera de las mechas, o bien te empieza a acariciar porque entendió de que no te puede sacar de ahí. Y después de esto empezás a negociar con el ego, ¿sí? Empezás a negociar de otra manera. Totalmente. Tú, que fuiste creado por el amor
el amor a semejanza de sí mismo. No puedes abrigar resentimientos y conocer tu ser. Abrigar resentimiento es olvidarte de quién eres. Abrigar resentimiento es verte a ti mismo como un cuerpo. Abrigar resentimientos es permitir que el ego gobierne tu mente y condenar al cuerpo a morir. Quizás aún no hayas comprendido del todo lo que abrigar resentimientos le ocasiona a tu mente. Te hace sentir como si estuvieras enojado de tu fuente, enajenado de tu fuente, y fueses diferente de él. Te hace creer que él es como aquello en lo que tú piensas que te has convertido. Nadie puede concebir que su creador sea diferente de sí mismo. Bueno, sí, porque el primer párrafo pide, ¿no? Sí, ahí lo leo. Escendido de tu ser, el cual sigue consciente de su semejanza en su creador, tu ser parece dormir, mientras que la parte de tu mente que teje ilusiones mientras duermes parece estar despierta. ¿Podría ser todo esto el resultado de abrigar resentimiento? Desde luego que sí, pues aquel que abriga resentimientos niega haber sido creado por el amor. Y en su sueño de odio, su creador se ha vuelto algo temible. ¿Quién podría tener sueños de odio y no temer a Dios? Es tan cierto que aquellos que abrigan resentimiento forjan una nueva definición de Dios de acuerdo a su propia imagen, como que Dios los creó a semejanza de sí mismo y lo definió como parte de él. Es tan cierto que aquellos que abrigan resentimientos sentirán culpabilidad, como que los que perdonan hallarán la paz. Y es igualmente cierto que aquellos que abrigan resentimientos se olvidarán de quiénes son, como que los que perdonan lo recordarán. ¿No estarías dispuesto a abandonar tus resentimientos si creyeras que todo esto es cierto? Tal vez crees que no puedes desprenderte de tus resentimientos. Esto, sin embargo, no es sino una cuestión de motivación. Y ahí termina esta parte. Sí, muy, muy interesante, ¿no? Es verdad que tiene un antes y un después. Bueno, sigo leyendo y después lo charlamos. Sí, solo voy a decir una pequeña cosita, ¿no? Antes de irnos de las 68. Cuando yo estuve en esta lección por segunda o tercera vez, me di cuenta de la importancia de esta lección, recién ahí, como por segunda o tercera vez, ya les digo, no lo recuerdo, y surgió en mí algo que no se ha ido nunca. Pensé, ¿cuán locas tenemos que estar las personas, los seres humanos, para escondernos de nuestro Padre que vive en el reino de la perfección, en un mundo de infiernos? Eso vino a mí cuando repasé por segunda o tercera vez esta lección, porque vi esta imagen clara. ¿Cómo justificamos qué alienados que estamos, qué locos que estamos para elegir el infierno cuando el cielo está disponible, ¿no? Y cuánta culpabilidad necesitamos sentir para que eso pase. Y es ahí cuando las imágenes de Gary cobraron para mí mucho sentido. Esto que él, esa imagen que vio de la negrura y la luz que resplandecía alrededor de la negrura, ¿no? El tomar la dimensión de la cantidad de culpabilidad que hemos instalado en nosotros para hacer posible estar siendo autocastigados, ¿sí? En un lugar donde solo se puede categorizar de locura. Sí, totalmente. A mí, bueno, yo la había leído por primera vez y lo que más me llegó al alma fue reconocerme hija de Dios, de ese ser luminoso, maravilloso e infinito que ahí me pegó a mí, ahí,
Entonces es como que empecé a despegarme del cuerpo y ya lo había empezado a hacer, y fue algo muy loco porque fue un hermoso recordar, como todo lo que me está pasando con respecto a lo que está relacionado con el curso de milagros. Lo mío es un recordar de que en algún momento amé y viví en paz y en amor puro. Entonces por ahí en esa parte no hubo resistencia, no me enojé por identificarme tantos años con mi cuerpo o vivir una vida egoica, ¿sí? Me cayeron un montón de lágrimas, me emocioné mucho recordar de vuelta de que alguna vez estuve pegada y sentir esa energía de la mano de mis hermanos y de Dios, ¿no? Eso fue muy, muy lindo para mí. En eso y algunas lecciones anteriores y posteriores a esa, que 2x3 como siempre digo, el curso de milagros es una espiral ascendente que nos va entrelazando, y eso fue lo que cada tanto me sucede cuando me conecto desde ese punto. Porque el ego me tapaba toda la visión. Así que bueno, voy a seguir leyendo. ¿O querés leer, Claudí? Leo. Pursa, ¿recuerdas cuando dejaste de fumar? Gary, sí. Fue difícil después de haber fumado durante 12 años, pero tenía la motivación necesaria. Vi morir a mis padres por los efectos del tabaco. Después de 40 años no pudieron dejarlo, de modo que lo hice por ellos y por mí. Pursa, tu motivación para abandonar los resentimientos es tan importante para tu vida real como dejar de fumar lo fue para tu vida corporal. Qué interesante esto, ¿eh? Oh, muchísimo. Todos los cuerpos acaban muriendo, pero tu vida real está en el cielo y puedes también alcanzar la paz y la felicidad durante tu vida temporal aquí. Estas son tus motivaciones. Arten, a veces estas motivaciones no parecerán suficientes. Gary, lo que va a ocurrir es que cuando trates de perdonar, a veces podrás hacerlo. Sin embargo, si realmente te esfuerzas por hacer el curso, te toparás frecuentemente con un montón de cosas que no querrás perdonar o a las que no querrás renunciar. Así es como se muestran tu resistencia y tu odio oculto e inconsciente. Esas son las cosas que no quieres mirar y que vas a tener que mirar. Es posible entender de qué están hechas estas cosas comprendiendo el sistema de pensamientos del ego y su plan de ataque. Bien, qué bárbaro. Todo es cuestión de motivación. Por eso es que les contaba esta experiencia que tuve con la lección. ¿A qué me refería justamente con eso? ¿Cómo estamos dispuestos a sacrificar la perfección de vivir en el reino, sin sufrimiento, sin inquietudes, sin carencias, sin tiempo, en un, diría Angie, orgasmo permanente, ¿sí? ¿Cómo estamos dispuestos a sacrificarlo por un mundo donde el sufrimiento es una constante, donde todo muere, ¿sí? Y yo sé que cuando digo estas palabras, porque a mí me pasaba al principio cuando lo pensaba, uno tiende a decir, bueno, pero qué catastrofista, hay tantas cosas lindas en el mundo, tampoco están así. Pero si miramos atentamente, y esto lo dice el curso, si mirás atentamente, incluida la naturaleza, te vas a dar cuenta que hay un deje de competencia, de crueldad, de pérdida, que no es necesaria, porque en el reino no existe, en el reino del todo no hay pérdida, no hay nada que se muera, no hay nada que se deje. Entonces, ¿qué motivación puede ser más fuerte? ¿O cómo no lo podemos ver al principio? De que nuestra motivación más fuerte tiene que ser esa, no solo conseguir la paz y la felicidad en el sueño mismo, que me parece bárbaro, el sueño feliz nos prepara, sino conseguir la entrada al reino. ¿Sí? Es como el niño que quiere ir a Disneylandia. Claro, a ver, aparte lo cambiamos por una engaña pichanga.
¿sí? Sí. Un engaña pichanga, o sea, por nada, ¿sí? Por nada. Porque, a ver, nosotros cambiamos toda nuestra vida acompañada del ego por situaciones que estamos todo el tiempo sufriendo, por todas esas frases que leemos, nuestra vida son solo instantes de felicidad. Es mentira, ¿sí? Es mentira, podemos ser felices acá, ¿sí? Aprender a ser felices acá, amarlo todo, vivir en paz, ¿sí? Para, obviamente, para encontrarnos con, ir a casa, ¿no? Volver a casa. Pero nos conformamos con tan poco, ¿sí? Y el precio es tan alto que pagamos, es muy alto. Ahí en eso me hizo clac la cabeza, ¿sí? Sí. Cuando hablabas, Angie, me hacías acordar a los indios intercambiando oro por espejitos. ¿Sí? O sea, no somos conscientes de lo que estamos pagando para permanecer en el infierno. Totalmente. A ver, hay una frase de Ortiz, ¿cómo se llama? Susana. Susana Ortiz, no me acordaba el nombre, que la rescaté, que me encantó, que empecemos a ver lo hermoso y maravilloso que somos en este mundo de locos, ¿sí? Y ahí, y valorar toda esa maravilla y belleza, pero no es físico, es adentro, espiritual, ¿sí? Es esa conexión mágica que tenemos con nuestros hermanos, ¿no? Y no significa, no solamente en las relaciones esas especiales que tenemos, sino con todos, ¿sí? Y ahí es donde empieza a cambiar el sentido y encontrar ese sabor a paz y amor todo el tiempo. Sí. Bueno, el perdón, qué interesante. Bueno, Gary, deduzco que las cosas que no quiera perdonar o siquiera mirar de cerca son los pecados secretos y odios ocultos con los que de los que habla el curso, que son un símbolo de cómo me odio a mí mismo, solo que los he proyectado para que parezcan estar fuera de mí. El modo de perdonarme y de ayudar al Espíritu Santo a gobernar mi mente inconsciente es relevar y observar estas cosas con Él y seguir perdonándolas. Perdona, Angie, te voy a interrumpir un minuto para que pongamos mucha atención a este detalle, porque es una palabra nada más, pero es muy importante, y lo ha dicho ya 2 veces en el texto. Es que dejemos que el Espíritu Santo lo observe con nosotros. Él le dice, porque él le hace una pregunta al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo le dice, piénsalo conmigo, le dice antes, ¿no? Y ahora le dice, observa conmigo. Y seguimos perdonando. Entonces, tengamos en cuenta que no nos están pidiendo que lo hagamos solos, ¿sí? Lo que nos están pidiendo es que tendamos un puente al Espíritu Santo para que Él pueda cooperarnos a nosotros en este proceso, que no debería ser difícil, debería ser fácil. Lo que pasa es que nuestra resistencia es lo que hace que el proceso sea tan complejo. Sí, porque el ego hizo que seamos personas individuales, especiales, únicas, y que eso nos va a llevar al éxito. Terrible mentira. Bueno, yo me río porque, bueno, antes era así, entonces me río de mí misma, perdón. Está muy bien. No es por nada en particular, pero me río de cómo el sistema de pensamiento mío era así, es especial, única, atrevete a esto, a lo otro, y era mi ego. Programas implantados. Sí. Totalmente, sí. Todo el tiempo. Bueno, a ver dónde hemos quedado, según él, y seguir perdonándolas. Cuando digo que el Espíritu Santo gobernará mi mente inconsciente, recuerdo que en realidad Él es yo, solo que Él es mi yo superior, o Cristo, o también podríamos decir la verdad. Qué hermoso, no sentirse solos, nunca estamos solos, ¿sí?
Supongo que las cosas materiales y los deseos mundanos a los que no quiero renunciar son los falsos ídolos que están allí como sustitutos de la verdad, para que puedas perseguirlos o adorarlos. También ayudan a convencerme de que todo esto es real. Arte. Muy bien, Gary. Por eso el curso quiere ayudar a la gente a darse cuenta de lo que tiene en su inconsciente para que puedan liberarse de ello. La mayoría de la gente, especialmente la gente agradable y espiritual, desconoce el sistema de pensamiento asesino que dirige el universo, o el odio que reside debajo de la superficie de su mente. Muchos tampoco quieren saberlo. La mayoría de la gente solo quiere que todo vaya a las mil maravillas. No se les puede culpar por querer la paz, pero la verdadera paz se encuentra deshaciendo el ego y no encubriéndolo. Genial, porque mucha gente espiritualiza todo, hasta el aire que respira y hasta los eructos que se mandan, ¿sí? Y ahí está el encubrimiento del ego, en espiritualizarlo todo, cuando en realidad vos a la ilusión no la podés espiritualizar. Y acá es donde no podemos transigir, ¿sí? Y los aliento a que lo piensen, a que lo analicen a esto. No podemos transigir, no podemos decir, bueno, este pedacito de la ilusión, este nomás, un pedacito, me quedo con este pedacito de la ilusión. No, porque hasta que vos no renuncies, hasta que no entregues toda la ilusión, sigue siendo vas a estar en la resistencia. ilusión, vas a seguir atrapado acá, ¿sí? Por eso es tan importante que lo dejemos irse. ¿Querés leerlo, Claudita? Leo. El perdón. Pursa. Por eso deberías recordar la motivación de paz y júbilo en esta vida. ¿No es eso mejor que sufrir? Es imposible que la gente piense, no estoy sufriendo o no me siento culpable. Sin embargo, está allí, en la mente, esperando la oportunidad de salir a escena. ¿Por qué esperar lo inevitable cuando puedes hacer algo al respecto? Gary, porque tienen miedo y no quieren. Pursa, porque el ego no quiere. Cuando Jesús pregunta si prefieres tener razón o ser feliz, Él sabe que en realidad no quieres renunciar a muchos de tus resentimientos, ídolos y tentaciones. Sí. Si hay algo que la gente hace, Claudi, es defender la ilusión. Eso me queda súper claro. Sí. La gente, cuando vos le preguntás, ¿preferís tener razón o ser feliz? Te dicen, no puedo las dos cosas. O sea, queremos ser felices manteniendo el ego en nosotros y manteniendo el ciclo de muerte. Y eso es imposible. No es posible, ¿sí? La paz, el amor y la felicidad solo es permanente en el reino, y el único símil que podemos vivir en este sueño es lo que el curso llama el sueño feliz. Y vamos a decir, yo voy a decir una vez más, ¿qué es este sueño feliz? Es cuando nosotros renunciamos a los juicios y vivimos el mundo con una neutralidad propia de sentirnos el uno que realmente somos con el Padre. Cuando nosotros podemos traer eso a este mundo, es cuando realmente podemos disfrutar de ese sueño feliz. Pero de todas maneras, si nosotros solo pretendemos eso, nos estamos aferrando, como decía recién, a una parte de la ilusión. Y es a eso a lo que tenemos que analizar, abandonar esa parte de la ilusión, dejar eso a un lado. Les dice Gary, puedo resistirlo todo menos la tentación. Pursa, sí, pero ¿qué es la tentación en realidad?, le pregunta. El curso no es para nada impreciso en la respuesta a esta pregunta. La lección que la tentación siempre quiere enseñar, en cualquier forma en que se presente e independiente de dónde ocurra, es esta.
quiere persuadir al Hijo de Dios de que Él es un cuerpo, nacido dentro de lo que no puede sino morir, incapaz de librarse de su flaqueza y condenado a lo que el cuerpo le ordene sentir. ¿Por qué no miramos el plan del ego y vemos cómo trata de llevar esto a cabo? Explicaremos mucho más sobre el verdadero perdón en las próximas 2 visitas. Durante la última, indicaremos la fabricación de todo un nuevo nivel de la mente para que el sistema de pensamiento del ego pueda representarse a través de ti sin que tú seas consciente de él. Estás siendo usado y ni siquiera lo sabes. Has sido un robot. Ya es hora de que te vayas recuperando tu vida, tu verdadera vida. Para conseguirlo, no obstante, tienes que saber con qué estás lidiando. Bueno, bien derechito y al pie, podríamos decir, ¿no? Totalmente, totalmente, me encanta eso de Gary, cómo se expresa, cómo nos cuenta su experiencia, ¿no? Porque no le da vuelta, tiene vuelta, no da vuelta, ya demasiada vuelta, no, la vida a veces nos hace dar y nos cuesta entenderlo. El ego es una obra intrincada. Ya hemos dicho que el pensamiento de separación de Dios parece haber sido proyectado fuera de la mente, y tú con él. Y así se fabricó todo un universo que incluye tu cuerpo y todos los demás cuerpos. A propósito, tu cuerpo parece estar vinculado a ti, pero en realidad está fuera de ti, como todo lo demás que percibes, puesto que todo lo que parece estar fuera de ti es igualmente ilusorio. Tu cuerpo debería ser considerado ni más real o importante que ti, que el de cualquier otra persona. Las personas son como fantasmas, aunque a un nivel aparentemente diferente. Piensa que sus cuerpos están vivos, pero no lo están. Solo ven lo que quieren ver. Por eso dijo J. Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Y la gente necesita ayuda para encontrar la verdad y ser guiados hasta nuestro hogar. Necesitan la ayuda del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo también necesita tu ayuda en forma del perdón, de las imágenes que veas. Bueno, la proyección, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Este párrafo debería ser que todas las personas del mundo lo deberían leer. Ay, dejar que los muertos se entierren a los muertos. Qué mejor definición de la ilusión. Totalmente. Todo lo que estamos viendo y viviendo es solamente una parodia, nada más. Y hasta que no le restemos la suficiente importancia a esta parodia, no vamos a poder parar de reafirmar el error en vez de corregir el error. Y es ahí donde yo les quiero indicar que este paso del que están hablando Arten y Purjan acá, que es el perdón, es súper importante porque es la expresión de la voluntad mínima que nos pide el curso de milagros para poder llegar a la expiación. La expiación es el sistema por el cual se corrige el error de percepción de la mente. No lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu Santo. Pero si nosotros no reconocemos que lo que vemos es irreal y perdonamos las imágenes que vemos, no le damos al Espíritu Santo el permiso para que pueda ejecutar la expiación. ¿Se entiende? Entonces, ahí está la pequeña voluntad que nos pide el Padre a nosotros que tengamos, ¿sí? Que esto lo repite mucho el curso de milagro, tanto en las lecciones como en el texto. Nos pide que tenemos que tácitamente expresar la voluntad de entrega por medio del perdón para poder comenzar el proceso de expiación. Una vez que nosotros hicimos esto, expresar nuestra voluntad, adivinen qué, no nos piden más nada, nada, ni un ejército,
ni una fuercita de algo, ni nada, nada, porque todo lo demás no depende de nosotros. La expiación la hace el Espíritu Santo, el milagro viene solo. Lo único que nos piden es que expresemos la voluntad. Por eso nuestra única función es el perdón. Nuestra única función es reconocer la ilusión, y solo es ahí donde tenemos que concentrar todas nuestras fuerzas, todas, ¿sí? Todas, sí, tal cual. Claudita, ¿querés leer? El perdón. Obviamente, esto no significa que el cuerpo deba ser despreciado. Al mismo tiempo, no deberías dejarte impresionar por el más que J, como comenta en este breve pasaje del curso. El cuerpo es el ídolo del ego, la creencia en el pecado hecha carne y luego proyectada afuera. Esto produce lo que parece ser una muralla de carne alrededor de la mente, que la mantiene prisionera en un diminuto confín de espacio y de tiempo hasta que llegue la muerte, y disponiendo de un solo instante en el que suspirar, sufrir y morir en honor de su amo. Y este instante no santo es lo que parece ser la vida, un instante de desesperación, un pequeño islote de arena seca, desprovisto de agua y sepultado en el olvido. ¿Qué cosa esto del pecado hecho carne? Sí, realmente. Qué Todo nivel lo de que, escinción de la mente. Totalmente. toda la programación que tenemos culturalmente desde 2000 años, ¿no? El pecado hecho carne. Somos pecado. Bueno, Sí, sí, porque no somos pecado. reales acá. Tan irreales como el pecado. Tan irreales como el pecado, ¿sí? Tan irreales como el pecado. Ahora, voy a decir una cosa antes de que nos despidamos, porque bueno, ya cumplimos el horario, así que vamos a cortar en esta filmina, pero me viene algo como corolario, y es que más allá de que podemos ser muy vehementes, y yo de hecho lo suelo ser, ustedes ya me conocen, en cuanto a la poca importancia de la ilusión y del cuerpo, no hay que olvidarse que para poder salir de la trampa del ego, ¿sí? Para poder salir de acá, de esta ilusión, de esta falsedad, necesitamos el cuerpo como medio de comunicación para expresar. Entonces, aunque hablamos quizá aparentemente muy negativamente, tanto de la mayoría del mundo como del cuerpo, no lo hacemos en el sentido del desprecio ni del odio, porque eso no cabe en el Hijo de Dios, ¿sí? Siempre que hablamos de eso, hablamos desde el amor. Esto lo quiero aclarar porque a veces uno es muy vehemente en lo que dice, pero en realidad no está implicando eso, ¿sí? De hecho, ¿por qué lo digo esto? Porque yo me tuve que reconciliar con mi cuerpo, porque al principio, como yo tenía un conflicto con mi cuerpo, me vino re bien el mensaje del curso acerca de que el cuerpo no existe, el cuerpo, feo, horrible, oh, Dios mío, la carne, ¿no? Entonces era como que estaba genial porque yo quería odiar a mi cuerpo, entonces ya estaba en mí y esto lo reforzó. Por supuesto, como dijo Angie más temprano, el Espíritu Santo se encargó de traerme la lección apropiada para que yo dejara ir eso también, ¿no? Y tuve que reestudiar, o recontraestudiar si lo queremos ver así, el tema de que el cuerpo es el medio de comunicación, de que por supuesto que tenemos que tener toda la atención y todo el amor, tanto en el cuerpo como en el resto de las cosas que vemos en el mundo, porque no hay otra actitud apropiada, porque la percepción verdadera siempre va a ser amorosa, ¿sí? Entonces, aclaro esto porque quizás a veces hablamos o decimos cosas que podrían parecerle a otras personas como mensajes de desprecio o de odio, cuando en realidad solamente son un repudio a lo falso, ¿sí? Pero no le restamos la importancia que tiene dentro de este lío en el que estamos metidos para poder salir de él, ¿sí? Ahora, una vez que el cuerpo cumplió la función del medio de comunicación para poder salirse de esto, no tiene otro propósito. Y eso sí que lo hay que entender. Claro, y realmente es muy interesante cuando uno deja de identificarse con el cuerpo, ¿sí? Que fue mi primer trabajo, ¿no? Realmente cuando uno descubre
de que el cuerpo es el medio para trascender, integrar, aprender, y que usa el Espíritu Santo para hacernos entender nosotros, seres de luz iluminados e infinitos, que vivimos una experiencia humana, cabeza huecas, porque es así, somos unos cabeza dura, ¿sí? Nos pone el cuerpo, lo utiliza para poder descubrirnos, descubrir que somos mucho más que un cuerpo, ¿sí? Entonces cuando empezamos a descubrir eso, van a ver cómo todo su entorno tan maravilloso empieza a cambiar, ¿sí? Porque nosotros, si no, no podríamos, a ver, ¿de qué manera podríamos vivir, ser, por ejemplo, padres? Donde vinimos, ¿sí? La experiencia de ser padres, ¿sí? Somos seres de luz, energéticos, no existe. ¿Sí? Totalmente. ¿Dónde podríamos trascender? Entonces, hay un montón de cosas, el sentir, el tacto. Y hay una cosa, bueno, que lo repito siempre, y que me llama, cuando leí el libro de La desaparición del universo, fue una de las cosas de las cuales más me llegó, ¿no? Que el cuerpo es el símbolo de gozo y placer también, aparte de que nosotros nos automaltratamos. Pero qué interesante, ¿no? Porque el Espíritu Santo nos dio la mágica experiencia de tener microorgasmos cuando pudiéramos vivir en un orgasmo constante. Muy interesante, vamos a llegar a esa parte del libro, o ya lo pasamos, creo. Ya lo pasamos. Ya lo pasamos. Reunido, claro, y hablan de esto, ¿no? Es muy interesante. Lo que a mí me queda muy claro y que saqué limpio después de todo mi proceso con el tema del cuerpo, era que si yo estoy preparándome para ir al reino, donde es un mundo donde el amor es lo único que existe, no podría ir odiando nada. Entonces, nuestro camino es un camino de amor, sin duda, como ha sido el de muchas civilizaciones. No somos los primeros en transitar este camino, y muchos hermanos ya están iluminados, ¿sí? Mucha parte de la afiliación está iluminada, y están ansiosos porque nosotros entendamos el mensaje, que se trata de ¿qué? Reconocer al ego y al sistema de pensamiento del ego, y vivir una vida inspirada en el amor, ¿sí? Una experiencia de amor acá, donde el amor no es la regla, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ir a un lugar donde el amor sí es lo único que existe. ¿Y cómo podríamos entrar a un lugar así si no sabemos vivir en el amor? Esa es lo que realmente tenemos que hacer. ¿Sí? Vivir en amor y paz. ¿Sí? Acá. Yo creo que lo primero que tenemos que amar es nuestro medio para trascender, nuestro cuerpo. Sí. Yo creo, mucho tiempo también estuve muy peleada con mi cuerpo, y Nancy sabe de la enfermedad que tengo en la piel. Y en este momento en que hablamos de amor y de perdón, lo primero que he hecho es reconciliarme con mi cuerpo. Y esto que dijo Angie también, que es el medio para trascender, me reafirma este amor que estoy sintiendo por mi cuerpo también. Si bien es una ilusión y es la atadura de carne que tenemos en este momento, lo sigo sintiendo como mi mente y como mi medio para trascender y para la elevación de la conciencia, este cuerpo terrenal que tengo hoy. Bien, gracias, Claudita. Mati, ¿nos querés dejar algún comentario antes de despedirnos? Pues lo único, que estoy fascinada con todo lo que estoy escuchando, con todo la explicación que le dan a cada palabra, a cada oración de de verdad que estoy fascinada. Yo precisamente hoy me la pasé toda la mañana, aparte esperando el Zoom, me la pasé meditando. Me la pasé meditando y sintiendo toda esa energía que tiene mi cuerpo tridimensional. De verdad que porque sé que tenemos otros cuerpos, y entonces la verdad que todo lo que se habló de hoy era para mí. Así estaba dicho y lo acepto. Por eso estás acá. Muy bien. Sí. Gracias. Muy bien. Gracias a vos, Mati. Y aprovecho para decir, antes de despedirme, ya me despido con esto, es decirles que
todo lo que llega a nosotros, no importa de qué técnica llegue ni nada, y nosotras con Angie hacemos un montón de cosas diferentes, siempre llegan, cuando uno es un estudiante del curso, con el espíritu de reafirmar las enseñanzas del curso y de acercarnos cada vez más a esa experiencia del sueño feliz. Por eso no hay condenación alguna, porque el Espíritu Santo siempre utiliza todo lo que está en nuestro medio para acercarnos esas enseñanzas. Así que eso no lo olvidemos nunca. Bueno, chicas, nos despedimos hasta el sábado que viene. Gracias por estar acá y participar, ¿sí? Y hermoso lo de hoy, fue fascinante. Hermoso, Muchas gracias. Hermoso, Gracias. muy emocionante. Están Gracias. acá porque lo necesitaban y nosotros lo necesitamos, por eso lo creamos y somos las primeras en estar, ¿sí? Porque primero, siempre decimos, lo hacemos para nosotras y después para compartir, ¿sí? Bueno, todo nuestro amor para toda la semana, nos vemos y nos seguimos y bueno, nos conectamos desde el amor. Chau. Chau, chau, chicas. Gracias. Chau. Bueno.